El freno nace a partir de acá de esta manigueta del lado derecho, ¿cierto? Aquí nace el freno y tiene esta cajita donde reposa el líquido de freno. El líquido de freno es una sustancia Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy porque venimos con un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de cómo frenar adecuadamente. Porque ustedes lo han pedido desde hace mucho rato en los comentarios y aún así aprovecho para si ustedes tienen alguna duda sobre algún tema del cual les gustaría que yo hiciera video y les explicara, pueden escribir de una vez. Y de una me lo proponen y lo tengo en cuenta, así como este video, ¿vale? Para poder aprender a frenar, primero debemos comprender cómo funcionan los frenos. Yo digo que eso es importante. Ya hay muchos videos sobre el tema y muy bien explicados, pero esto lo voy a mencionar de una vez como para que lo tengan en cuenta y aprendemos a usarlo en la práctica. Hay dos sistemas de frenos. Está el sistema de freno de disco y el sistema de freno de tambor. En el caso de mi moto tiene dos frenos de disco, adelante y atrás. Igual les voy a comentar sobre las virtudes que tienen cada uno, pero bueno, comprendamos primero el funcionamiento. El freno nace a partir de acá de esta manigueta del lado derecho, ¿cierto? Aquí nace el freno y tiene esta cajita donde reposa el líquido de freno. El líquido de freno es una sustancia que facilita mucho la presión, que cuando usted activa la palanca se activa aquí un pistoncito y ese pistoncito genera presión en el líquido de frenos. Como este líquido de frenos es el propio para eso, lo que hace es moverse, aumentar la presión a través de una manguera y se comunica con otro pistón más grande acá. ¿Listo? En algunas motos hay un solo pistón, en otras motos hay de dos pistones y en motos más grandes hay de 4. En el caso de esta mordaza, el nombre de este aparatico que contiene las pastillas y todo se llama mordaza o el caliper también le llaman. Aquí tengo 2 pistones a este lado, al otro lado no hay pistones. Entonces ese líquido que pasa acá con presión, valga la redundancia, presiona estos 2 pistones sobre una superficie mucho mayor y gracias a la ley de Pascal se multiplica la fuerza de presión. Por eso con solo mover los dedos suavemente hay una fuerza de frenado aquí gigantesca debido a esa ley de Pascal. Entonces estos 2 pistones como son más grandes que el pistón de allá arriba, entonces por eso va a multiplicar esa presión y esa fuerza y empuja las pastillas contra el disco generando el frenado, ¿vale? Y los frenos de tambor son un sistema algo parecido. La diferencia es que ya no usan disco, pero cumplen la misma función. No se utiliza líquido de frenos en el caso de las motos, sino una palanquita que hay en la parte de atrás de la moto, en una palanca que también tiene una barrita de aluminio, parece, no recuerdo bien el material o si es de acero, que jala una palanca que está aquí sobre la rueda y dentro del eje de la rueda trasera están las 2 zapatas. Entonces cuando hundes la palanca, lo que hacen esas zapatas es expandirse para rozar la superficie de rodamiento por dentro del rim y así se aplica el frenado. Este freno de tambor es muy utilizado sobre todo en vehículos muy pesados. Y es chistoso porque se supone que el disco de freno es el más efectivo que un freno de tambor. Pero ahora les voy a explicar por qué. Entonces, ya habiendo entendido un poco sobre cómo funcionan los frenos, vamos a hablar de cuál es mejor. Dentro de los frenos hay que tener en cuenta también de que hay muchas adaptaciones. O bueno, hay que tener en cuenta de que hay algunas adaptaciones, sobre todo en motos más grandes y más costosas, que es el sistema de frenos ABS, Anti-Block Brake System.
Bueno chicos, hoy ruedo seguro gracias a lubricante Cell. Que es el sistema de frenos antibloqueo. Es un sistema que, si bien es un poco más costoso, evita que la rueda se te bloquee y pues te genere una caída. Bueno, entonces vamos a ver de cuál es mejor. A ver, inicialmente los carros venían con solo freno de tambor. El problema que había en los carros, bueno, eran carros antiguos. El problema que había en esos carros era que cuando tú frenabas, digamos, la temperatura aumentaba mucho, entonces el carro se ladeaba para un lado o para el otro en algunas ocasiones. Por eso se desarrolló la tecnología del freno de disco. En el tema de las motos se fue implementando igual. Al principio eran frenos de tambor y después se empezaron a implementar los frenos de disco, sobre todo en la rueda delantera. Después las motos empezaron a tener el freno de disco en la rueda trasera. Y después vinieron los ABS. Para ser honesto, si hablamos de calidad de frenado, el mejor sistema de frenos es el de disco. El freno de disco es mucho más efectivo que el freno de tambor. Sin decir que el freno de tambor sea inseguro, es igual de bueno, pero es mucho más efectivo el freno de disco. Tiene sus ventajas y sus desventajas. El freno de disco, si no, digamos, en las motos que no tienen freno de disco delantero, yo digo que no es tan efectivo como si lo tuviera, ya que debemos tener en cuenta de que en los vehículos, tanto en carros como en las motos, el mayor trabajo donde se aplican los frenos va a ocurrir en los ejes delanteros. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros frenamos, el 70% de la efectividad del frenado lo va a tener el eje delantero y el 30% lo va a tener el eje trasero. ¿Eso cómo se traduce? Hagamos una prueba. En este momento es que estoy conduciendo. Voy a frenar con el freno delantero en este semáforo y miren lo que va a pasar. No voy a aplicar el freno trasero. Dame un momento. Listo. Puro freno delantero. Me redujo la velocidad en un momentico. Hay un 70% de efectividad, miren esto. Freneo de una, ¿sí o no? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el freno trasero? El freno trasero solamente va a tener un 30% de efectividad. Es decir, no va a ser tan efectivo como el freno delantero, debido a que, si entendemos desde la parte de la física, toda la presión por la gravedad y el movimiento va a ir hacia adelante. Entonces, cuando nosotros vamos a aplicarle fricción o vamos a disminuir la velocidad del vehículo, toda esa fuerza que ya veníamos va a empujarse hacia adelante y va a recaer todo el peso sobre el eje delantero. Entonces, por eso siempre nos inclinamos hacia adelante y ese freno delantero va a recibir la mayor fuerza, el mayor trabajo. Ahora miremos qué pasa si yo utilizo solo el freno trasero, que es el 30% de la efectividad. Van a ver la diferencia en comparación con el freno delantero. Vamos a ver, voy a esperar aquí donde yo tenga que frenar. Voy a ir frenando, voy a tratar de frenar lo más que pueda sin que se me bloquee la llanta, hasta detenerme. A ver, aquí. Y eso que se me bloqueó un poquito y no pude, y miren lo que me demoré para detenerme. Vamos a volverlo a intentar. Vamos a volverlo a intentar. Aquí. Freno trasero. Ok. ¿Sí vieron todo lo que me demoré? ¿Sí vieron todo lo que demoré en detenerme solo con el freno trasero? Bueno, efectivamente, porque todo el peso de la moto, el mío y todo, va hacia adelante, y como la rueda trasera, valga la redundancia, está atrás, entonces ella no va a tener esa facultad de la fricción y del agarre para el frenado
porque todo se está empujando hacia adelante y de hecho en el eje delantero aumenta la presión y en el eje trasero disminuye la presión. Entonces no es tan efectivo el freno trasero solo. Y si aplicamos los dos frenos, pues vamos a tener un complemento perfecto, un 100% de la efectividad del frenado. ¿Por qué es importante decirles todo esto, muchachos? Porque si nosotros queremos aprender a frenar bien, debemos saber cómo funciona todo eso, las diferencias de fuerzas, para así mismo nosotros saber cuál utilizar. Si el freno delantero únicamente, si el freno trasero únicamente, si los dos. Porque en la conducción, muchachos, dependiendo del tipo de terreno, tendremos que utilizar o el uno o el otro o ambos. Entonces, a partir de estas lecciones que se vienen, muchachos, me voy a dedicar únicamente a los frenos para que aprendamos a utilizarlos bien y a evitar recalentamiento de los frenos. Y eso va a incluir también aprender a utilizar el freno de motor, que ya hice un video al respecto, ¿vale? Entonces les anuncio de una vez, muchachos, que estas lecciones que se van a venir son sobre el sistema de frenos, cómo frenar y todo lo que necesitan saber, ¿vale? Ahora, por último, para que no se haga más largo el video, yo les había hablado, les estaba comentando sobre, bueno, el freno de tambor y el freno de disco, ¿no? Y su efectividad. Se van a dar cuenta, en la medida que vayan viendo las lecciones, de que en algunas situaciones el freno de disco, el freno de motor, perdón, o el freno de tambor es mejor en diversas situaciones. Por ejemplo, si una moto tiene un freno de disco delantero y un freno de tambor trasero, es bien, porque el 70% de la efectividad está adelante, entonces el freno de disco tiene una mayor efectividad de frenado que un freno de tambor en una motocicleta, diferente a una tractomula, un camión grande, que digamos que es otro cuento, donde el freno de tambor es mucho mejor por costos y por superficie y por temperaturas. Resulta que en el caso de las motos que ya no tienen freno de disco trasero, en el caso de las motos que no tienen freno de tambor en el eje trasero, sino que tienen un freno de disco, mejora mucho más el frenado. Y yo sentí el cambio cuando compré esta moto, porque mi moto anterior tenía freno de tambor atrás, y definitivamente a esta moto que tiene freno de disco atrás es mucho mejor. A veces solamente uso el freno trasero en muchas situaciones y la efectividad es increíble en comparación con el otro. No obstante, en algunas situaciones, como por ejemplo en descensos prolongados, carreteras donde tenés que bajar mucho tiempo, que obviamente tenés que utilizar mucho el freno, por lo general, dependiendo, porque si vas a un ritmo constante puedes utilizar el freno de motor y no hay lío, no se calientan los frenos. Pero cuando vas muy rápido te toca estar frenando por lo general en las curvas, y eso va generando mucho calor y va calentando los discos. Los frenos, todos los frenos, tanto de tambor como los de disco, siempre van a generar calor, pero ellos logran refrigerarse gracias al movimiento y a que el aire siempre les está pegando. Pero hay un problema, de que cuando el freno está en el eje trasero, le llega menos aire que cuando el eje es delantero. Entonces, como eso se tiene en cuenta, antes incluso los frenos de disco no tenían huequitos, después los empezaron a hacer con huequitos, porque esos huequitos ayudan a la refrigeración. Pero en el caso de la llanta trasera, como en el caso de mi moto en particular, me he dado cuenta que el freno trasero se calienta muy fácil cuando iba en un descenso. Entonces, lo que me sorprendió, porque pues bueno, yo me preguntaba por qué, porque en mi anterior moto, que tenía freno de tambor atrás, nunca me pasó eso, nunca, pero nunca. Y eso tiene una razón, y es que atrás llega menos aire. En algunas motos, o en muchas motos, ahí está el exhausto, entonces también tapan parte la llegada del aire. Y como hay poca refrigeración,
ese disco se calienta tanto que calienta el líquido de frenos y pierde sus propiedades de presión. Entonces ya cuando activas la palanca ya deja de funcionar y ya no frena. Y además cuando hay exceso de calor, pues también las superficies de fricción disminuye. ¿Por qué el freno de tambor en la rueda trasera no pasaba eso? Porque precisamente en el caso de las motos, que es muy diferente al caso de los carros, y ya les cuento, es que en el caso de las motos el freno de tambor es como una cámara dentro, ¿no? Una recámara dentro del rin. Y cuando se activan las zapatas, la superficie de fricción queda por dentro del rin. Entonces ese calor que hay dentro del rin se empieza a distribuir en las aspas del rin. ¿Cuáles son las aspas? Esas como columnas que sostienen la llanta, el rin, ¿cierto? Las aspas. Espero que entiendan de qué estoy hablando. Entonces el calor empieza a distribuirse sobre las aspas, y como eso está girando constantemente, entonces eso parece un ventilador y genera un efecto de refrigeración, y por ello nunca se calienta en la moto. En los carros no pasa igual, porque ellas están escondidas dentro del rin y no pasa la misma cantidad de aire. Muy diferente en caso de los frenos de disco dentro de los carros, que ellas tienen doble disco y por dentro tienen como unas aspas también que giran y hace las veces de ventilador. Y eso pues las motos no lo tienen, el carro lo tiene, eso ayuda a refrigerar, pero el freno de tambor no lo tienen los carros. Entonces, para cierto tipo de vehículo, un freno es mejor que otro. Entonces, en conclusión, para terminar el video, para las motos, el mejor freno es el freno de disco, pero hay que saberlo usar bien. Y en algunos casos, o en algunas situaciones, o en general también, un freno trasero de tambor no está nada mal. Y si tiene freno ABS, mucho mejor, que evita que se bloqueen las ruedas. En los carros es mejor el freno de disco porque tiene mejor refrigeración que un freno de tambor. Y en las tractomulas o vehículos grandes, camiones, los frenos de tambor son mucho mejor porque, como todo es gigantesco, las zapatas son enormes, la superficie de fricción es enorme, entonces hay una mejor distribución del calor dentro del eje. Y también es mucho más económico que hacer un disco gigantesco para detener un vehículo pesado. Entonces, muchachos, espero que les haya quedado súper claro este video. No se pierdan del próximo que viene, que es donde les voy a enseñar a utilizar los frenos en diversas situaciones: subiendo, bajando, destapada, pavimentado, en ciudad, de todo. Mejor dicho, ustedes, muchachos, van a salir aquí re profesionales, re expertos, re duros en el tema del frenado. Listo, muchachos, no olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video si te gustó. No olvides suscribirme a mis redes sociales, Instagram y Facebook, como @mbiker, y propon tu tema también en los comentarios, y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.